Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos en nuestro espacio a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Gracias como siempre a nuestra audiencia conectada, gran nivel de visualización en nuestras plataformas digitales, en Facebook y en YouTube, y por cierto los oyentes a través de nuestra señal abierta. Bueno, les decía a ustedes, y en el comentario, a esta hora tenemos, aparentemente seguros, ¿no? Obviamente la seguridad estará marcada cuando vayan y se inscriban, pero por el anuncio de ellos mismos, tenemos dos candidatos presidenciales aparentemente seguros. Fernando Villavicencio, que correría por la lista 25 del movimiento Construye, ex Ruptura, y Jan Topic, que ayer aparece proponiendo su candidatura presidencial, y luego los socialcristianos declinando cualquier posibilidad de ellos poder un candidato presidencial. O sea, Topic será candidato del Partido Social Cristiano, es lo que se lee. Y otros apoyos como el de la carta que di lectura de Pedro José Freire. ¿Cómo está configurándose esto? Y recibimos aquí en nuestra mesa de trabajo a Javier Hervás, que fue candidato a la presidencia de la República en 2021, que ocupó el cuarto puesto, pero que ya no está siendo parte de Izquierda Democrática. Aquí la pregunta es saber si Javier Hervás en este momento está considerando una candidatura presidencial. Javier, ¿cómo está usted? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Belkis, buenos días, Fabricio, encantado de estar acá, un atento saludo a ustedes y a toda la audiencia. Y no es lo que yo esté considerando, es lo que yo he venido haciendo el esfuerzo, porque evidentemente esta situación que estamos viviendo los ecuatorianos preocupa a todos. Se intentó hacer un frente de partidos, en algunos inclusive tuve hasta la palabra, pero bueno, hoy en día no tengo partido, yo seguiré trabajando por el país, en ámbitos productivos, en ámbitos del emprendimiento, de la agricultura, pero tristemente en las leyes electorales del Ecuador, hoy en día, tú no puedes ser candidato si no tienes un partido político que te auspicie. Después de todo lo ocurrido, ¿la izquierda democrática definitivamente no es una opción? No se trata de que no sea una opción, simplemente yo no soy parte de Izquierda Democrática, y te digo algo, Belkis, yo le metí mucho tiempo y esfuerzo a levantar un partido político que estaba prácticamente desaparecido. De hecho, llegaron 18 asambleístas por un arrastre en una campaña. Y fue una decisión difícil, porque después de meterle esfuerzo y tiempo, lo que uno no puede es permitir que lo utilicen para que se sigan repitiendo las mismas prácticas que uno ha criticado y la razón por la cual uno se involucra en política. Usted nos está diciendo que el partido lo utilizó a usted. No te digo que me hayan utilizado, ellos sabrán qué pasará en la mente de ellos. Lo que sí te digo es que con la misma coherencia con lo cual yo me afilié al partido después de elecciones, porque yo pienso que las cosas tienes que hacerlas de manera integral, con esa misma coherencia, prácticamente año y medio después, yo me desafilié, porque lo que está claro es que tú puedes liderar una visión colectiva, pero tú no puedes liderar intereses personales individuales. Usted está trabajando en una candidatura presidencial, Javier. Lo estuve trabajando. Tú sabes, mira, Estuvo. Sí, ¿por qué? Porque esta decisión del actual Ejecutivo ha sido la más irresponsable con nuestro Ecuador dentro de un cúmulo de decisiones en estos últimos 2 años. ¿A cuál decisión se refiere? ¿La disolución de la Asamblea? Por supuesto. ¿Usted cree que la disolución de la Asamblea fue una decisión irresponsable del gobierno? Totalmente irresponsable. Y mira lo que hemos visto en ese proceso de juicio político. Desbaratar la estructura del Estado para salvar el pellejo de alguien. Y lamentablemente, te digo, lamentablemente en términos de la consecuencia, porque los ecuatorianos somos gente buena, a veces ingenua inclusive, y nos ponen narrativas que lo creemos. La narrativa la culpa a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la próxima Asamblea Nacional que vamos a tener? ¿Qué cambió en las reglas de juego? ¿Qué van a mejorar los próximos asambleístas? ¿Para qué nos llevaron a eso? O sea, está claro que las próximas elecciones, perdón, Belkis, vamos a ir con las mismas reglas del juego. No teníamos la asamblea anterior a la última como la peor asamblea, y llega la última que es peor. ¿Qué va a mejorar? Las reglas siguen siendo bueno, pero las este mismas. último periodo sí fue un periodo, digamos que bastante una asamblea, cuestionable. claro, una asamblea con las excepciones. Pero de cuestionémonos algo, Belkis y Fabricio. Cuestionémonos. ¿Cuál es el único poder del Estado que te puede dar recursos y dádivas? El Ejecutivo. Cuando tú tienes un gobierno de turno que está dispuesto, y eso pasó en Pachacútec, en Izquierda Democrática, hablemos con franqueza a los ecuatorianos, rompieron esos bloques. ¿Por qué? Con dádivas. ¿Y qué pasó en este juicio político? Y mira, hay cosas que sin duda duelen, pero hay que transmitirlas.
se justifican, algunos comunicadores, he visto en unas entrevistas que justifican y dicen que la democracia es eso, que la democracia es repartir poder. Eso no es democracia. De hecho, para cuidar la democracia, cuidemos del Estado de Derecho. La institucionalidad, tú rompes institucionalidad cuando vemos en este juicio político, pero sin ir muy lejos, a la misma gente de este gobierno. ¿Qué pasó en la provincia de Tungurahua? Le retiran a alguien leal al gobierno para poner a alguien ligado justamente al partido político que tú mencionaste que auspició mi candidatura. El presidente de ese partido en esa provincia lo ponen como director de Ban Ecuador en Ambato. Eso no es democracia, Javier. Eso no es quererle al país. Javier, ¿qué era lo responsable desde su punto de vista? Estábamos en el marco de un juicio político cuyo debate todavía no terminaba en la Asamblea. Había incertidumbre por si había o no los votos para destituir al presidente Lasso. ¿Qué era lo responsable desde su punto de vista? Lo que tenemos que hacer los ecuatorianos es cuidar nuestra Constitución, que es lo que la Constitución mandaba. En este caso, habiendo un juicio político, tenía que haber habido, en caso de culminar ese juicio político, tenía que haber habido una sucesión presidencial. Y hablando del juicio político también, mira la incoherencia. Quienes hoy en día, siendo gobierno, porque antes fueron asambleístas y varios, decían que es un juicio político en el pasado. Destituyeron a un ex vicepresidente de la República, nunca se recuperó un solo dólar, pero sí con el discurso, ¿sí? Lo destituyeron a ese ex vicepresidente de la República, que hoy en día de hecho está hasta libre, con el argumento de que eso es político, no es jurídico. En cambio, en este último, hablaban que tiene que ser jurídico, siendo un juicio político. O sea, Glass lo iban a llevar a juicio político, finalmente tomó el juicio político porque perdió su condición de tal y luego vino la sentencia, el caso de Brett. Fue destituido. Pero a lo que voy es la falta de coherencia es la que nos daña tanto. Usted dice que antes, en 2017, se dijo algo distinto a lo que se dijo hoy en 2023 respecto de la naturaleza del juicio político. Se hizo algo diferente y se cambian los discursos según la situación. Hoy en día, Belkis y Fabricio, pero ustedes hay que también decir esto. Todo lo que criticaron del pasado lo están haciendo hoy en día y lo hacen peor. Conversemos con amigos que podemos tener en el sector público. Yo me sigo recorriendo el país. Lo que te cuentan de los eventos de corrupción. Y también, aquí también, algo más que quisiera decirles. Miren, muchas veces se ataca al mensajero y no se evalúa el mensaje. Quienes en buena hora combatieron la corrupción y la visibilizaron en un gobierno del pasado, hoy en día también lo están haciendo. ¿Y qué pasó? Les atacan. Eso no es la transparencia que necesita el Ecuador. O sea, cuando sacaban los eventos de corrupción de alguien que era el pasado, aplaudíamos. Pero cuando sacan el evento de corrupción de alguien que es el presente, supuestamente opositor del pasado, pero mira, y con la muerte cruzada, esa decisión tan irresponsable, más bien fue más que evidente que nos lanzan de regreso al pasado. Permítame seguir en su reflexión. Digamos que habría existido esta sucesión, destituido el presidente Lasso. ¿En qué cambiaba la situación del país? Refiriéndonos puntualmente a esta crítica que usted hizo hace unos minutos respecto de la Asamblea Nacional, de esta última Asamblea Nacional. ¿En qué cambiaba todo? Pero lo fundamental, respetábamos el Estado de Derecho, la Constitución, y no la utilizamos al antojo. Porque ya veamos nuestra historia. Se defenestró a un presidente de la República, en aquel entonces un Congreso, que en 20 minutos dio un diagnóstico psicológico. Y luego, ¿qué vino después de eso? Se defenestró posteriormente a otro presidente de la República por un levantamiento indígena. ¿Qué vino después de eso? Y algo muy similar, después de una tercer... Cuando le ocurrió a Gutiérrez. Sí, veamos la historia. ¿Y qué mejoró? Pero es que yo cuando era niño vivía en un país con mayor seguridad, con una mayor democracia, institucionalidad de lo que vivimos hoy en día. O sea, usted lo que nos está diciendo, Javier, es que las cosas cambiaron con este recorrido que usted hace, estos episodios, cambiaron para no cambiar. Las cosas no cambiaron en el fondo. Eso es lo que en política se llama el gatopardismo. Cambia todo para no cambiar nada. Van a cambiar las caras en la Asamblea Nacional para seguir en lo mismo o peor todavía. Porque antes en la Asamblea Nacional hubo una presencia de partidos políticos que hoy en día evidentemente no lo vas a tener. Entonces vas a concentrar más poder en quienes, hoy es claro, en quienes no tienen una agenda de país, sino evidentemente una agenda de impunidad. Y esos son los únicos que van a tener mayor presencia por complicidad de una decisión irresponsable dentro de un cúmulo de decisiones de quienes criticaron el pasado y hoy en día lo hacen peor. Insisto en mi pregunta, ¿cuánto de eso cambiaba con una eventual sucesión?
Es que no se trata de lo que cambie o no cambie. De lo que se trata es que tú sí respetes la norma, que en nuestro Ecuador se cumpla la letra escrita, la Constitución de la República. Te daba los 3 ejemplos del pasado, porque evidentemente no se respetó una Constitución del pasado. Y hoy en día, ¿qué diferencia hay? Se manipula al antojo según los intereses. Te daba el ejemplo del juicio político. Pero el juicio misma político, Constitución. pero el juicio estaba político vigente. era tan constitucional como la disolución de la Asamblea. O sea, ambas salidas o ambas alternativas estaban consagradas en la Constitución. Había conmoción nacional. O sea, yo discuto esa parte, yo coincido en esa parte. Hablemos de la letra escrita. Había conmoción Grave crisis nacional. política y conmoción interna, dice la Constitución, y fue la causal que invocó el presidente. Se evitó que se cumpla un programa de gobierno que de hecho, cuando fue candidato, no hizo un documento público porque lo notarizó, diciendo que no iba a aumentar impuestos. ¿Y cuál fue la realidad? Con sus supuestos opositores, que de hecho, ¿cuántas leyes esta Asamblea Nacional no le permitió que pase el Ejecutivo? Esta ley tan grave, que después de una grave pandemia el Ecuador necesitaba reactivarse económicamente, y que terminó con esa ley que en bloque, adultos, mujeres y hombres adultos de un bloque, el bloque de UNES, en bloque, en unidad, se abstuvieron de archivar esa ley tan grave para el Ecuador. Y ahora el Ejecutivo de turno dice, pero es que voy a mandar un proyecto de ley. Claro, primero te rompen las piernas para luego pretender darte unas muletas. Javier, entonces, usted cuestiona el hecho de que el presidente haya aplicado la disolución de la Asamblea Nacional, pero no hubiese cuestionado si es que la Asamblea destituía por la vía del juicio político al presidente Lasso. Mira, yo no me meto en la política para juzgar a nadie, pero sin duda, para invitar a mis hermanas y hermanos ecuatorianos a que no nos dejemos llevar por narrativas. O sea, la Constitución sirve y lo aplicas por términos personales para salvar el pellejo de una persona, después de todas sus acciones que hizo que evidentemente haya un juicio político. Entonces, claro, y luego vienen esas discusiones entre abogados que comienzan a justificar lo injustificable, y vienen las discusiones también de comunicadores, pero la realidad, mira, y esto sí te lo puedo contar, yo he seguido recorriendo el país. El día martes estuve en Catamayo, miércoles en Zamora Chinchipe, jueves en Loja, viernes en Guayas, cumpliendo una agenda que estaba plenamente planificada. De hecho, esta noticia de la muerte cruzada la recibí cuando estaba en medio de una entrevista en Zamora. Pero lo que quiero decir es, hay mujeres y hombres muy capaces en el Ecuador. Los ecuatorianos y las ecuatorianas sabemos lo que hay que hacer. Lamentablemente, esa gran mayoría, que además existen valores, porque te puedo decir también con claridad, y esto es algo que me motiva a seguir siempre en la política, es que las mujeres, los hombres del Ecuador, buenos, sanos y trabajadores, sí somos la mayoría. Lamentablemente, esa mayoría en la sociedad no está presente en ese círculo rojo llamado política, sino ahí somos minoría. Javier, usted inició esta entrevista un poco criticando el sistema de partidos, un poco cuando Fabricio le preguntaba sobre quizá cuál sería su participación en este proceso que se avecina. ¿Cuál es la crítica puntual? Y si bien usted decía o descartaba la posibilidad de la izquierda democrática, ¿cuáles serían las negociaciones que se mantendrían hasta el momento? Mira, ¿qué es lo que tú tienes hoy en día en el Código de la Democracia, en Ley Orgánica Electoral? No tienes una participación real de la sociedad. De hecho, al día de hoy, en esa ley, lo que tienes es una ruptura entre lo político y la sociedad. Quienes unen eso son los partidos políticos, y evidentemente no lo han hecho bien porque, tristemente, hemos perdido pensamiento político en el Ecuador. Ojalá hagamos el esfuerzo por recuperarlo. Tristemente, en el Ecuador hoy en día no se está votando por un partido. De hecho, cada partido está más desprestigiado que otro. En el Ecuador se vota por la cara de un candidato o candidata. Para cambiar ese deterioro progresivo que seguimos es recuperar institucionalidad, y eso implica partidos políticos. Pero te puedo decir, también lo viví dentro, una de las razones por las cuales yo salgo de Izquierda Democrática, ni siquiera pueden cumplir sus propios estatutos. Y eso es para todos los partidos políticos. Existe normativa que
tú eres electo por 2 años, se llama democracia interna, ni siquiera la cumplen, se deciden prorrogar. ¿No había otro partido político que tuvo más de 18 años de mismo presidente? Entonces, son realidades. Hablemos de esas realidades y no como crítica hacia las personas. Aquí es para devolverle institucionalidad, porque también te puedo decir que yo, el hecho que me haya salido un partido político de izquierda democrática, la culpa no la tiene el partido. De hecho, tiene una militancia hermosa, mujeres y hombres comprometidos, pero sí, lamentablemente, una dirigencia que perdió rumbo. Javier, quiero entender puntualmente. ¿Usted por ahora descarta una participación electoral o tiene interés y está hablando con organizaciones políticas? Esa parte quiero entender, Javier. Yo lo que te digo es, yo lo intenté. Los tiempos no te dan. Hablemos nuevamente sobre el tema de la ley electoral. ¿Cómo tú puedes justificar algo tan aberrante que en 7 días de una campaña electoral entregues los destinos del país? Porque realmente, miren en las fechas, la campaña electoral es del 10 de agosto al 17 de agosto. Son 7 días, la campaña electoral más corta de la historia. Dime tú, ¿qué debate? ¿Qué propuestas podemos analizar los ecuatorianos? Y por lo tanto, te digo, lo intenté, evidentemente no tengo un partido político, no podré ser candidato en las próximas elecciones, pero también aquí quiero decirte algo, y con la misma coherencia que cuando yo fui candidato, siendo un total desconocido, me decían, es que busco un cargo público. Claro que me han ofrecido cargos, ninguno he aceptado por coherencia. Posterior a eso, decían, oye, es que lánzate para alcalde. De hecho, las encuestas te favorecían, pero yo cuando fui candidato, en un momento dado dije, yo no soy candidato a la presidencia de la República para luego ser candidato a alcalde. Y lo demostré. Pese a que las encuestas favorecían, yo no fui candidato a alcalde. Y con esa coherencia también quiero decir aquí públicamente, yo no apoyaré absolutamente a ningún candidato. Y mira, aquí te puedo decir, ustedes saben, en la última elección presidencial, en segunda vuelta, apoyé a alguien que mira lo que estamos viviendo hoy en día los ecuatorianos. Pero lo apoyé por convicción, porque evidentemente el otro representaba un pasado que no quisiéramos regresar. Pero mira, esa decisión hizo que, sin desear, te conviertes en enemigo de alguien. Yo ya llevo a la fecha 25 procesos con el SRI, 25. Todos los he entregado y todos a tiempo. Pero no solamente es el SRI, es el IES, es el Ministerio de Industrias, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo. Ya solamente falta el Ministerio de Turismo, y yo soy exportador de vegetales. Yo no puedo bromear de eso, pero te quiero contarte. Esos temas tributarios quedaron allí, o sea, no. Todos se han presentado, todos se clarificaron. ¿Y qué ha pasado? ¿Se presentó hoy? Pero quiero contarte algo más indignante. Mira, una mujer que trabaja conmigo en el área contable, que gana alrededor de $1,000 y con eso mantiene a sus 2 hijos, a ella también el SRI le comienza a perseguir. Algo más indignante, mi madre, tercera edad, no ha trabajado en su vida después de que se casó con mi papá por decisión de ella, pero al final ella también hoy en día está perseguida por el SRI con procesos de determinación. Mi padre falleció hace 8 meses, y 3 días antes de que mi padre fallezca les llega una determinación tributaria, pese a que los últimos 15 años de su vida estuvo postrado en una cama y evidentemente no pudo ser productivo, no trabajaba. Javier, ese es el gobierno que tanto criticó el pasado y hoy en día lo hacen peor. Javier, puntualmente, ¿no apoyará ninguna candidatura, ha dicho, pero a la vez no descarta participar en estas elecciones, o será un medidor este tiempo de aquí al 2025 para usted? Es que el tiempo ya no te da. Es lo que yo les mencionaba. Yo sí lo intenté. Y de hecho, ya había una coalición de partidos. Te comentaba. De algunos inclusive ya tenía la palabra. En fin, yo no me meto para juzgar a nadie en la política, pero evidentemente uno da el esfuerzo, se intentó hacer, el tiempo no te da. Y para ser candidato tú tienes que tener un partido político. Y no solo eso, se hizo una estructura, porque realmente hay una estructura a nivel nacional de mujeres y hombres muy capaces, porque también algo que quisiera mencionar acá, es que sí hay mujeres y hombres extremadamente capaces en el Ecuador. Tristemente no en la esfera de toma de decisiones siendo autoridades, pero los hay. Gobernar con un excelente equipo que sí existe, que sí lo tengo, que nosotros sí le pensamos al país, sí se puede. Pero lamentablemente en las condiciones que tú tienes que tener un partido político y donde los partidos políticos tristemente dejaron de pensarle al país, es que vivimos esta situación de caos y deterioro
cada vez mayor. Y con esto cierro. Yo me imagino, porque de todas maneras esta elección 2023 es una elección anticipada, atípica, que seguramente no estaba en el radar de muchos, pero usted estaba trabajando para una candidatura 2025. ¿Usted va a seguir trabajando por esa candidatura, Javier? Porque entiendo que para 2025 hay tiempo. No hay tiempo para 2023. Usted dice no va a ser candidato, no hay tiempo, no tiene organización política, pero sí se proyectaría 2025. Yo siempre estaré trabajando por el país, sin ninguna duda. Yo estaré en lo que he venido trabajando. Yo seguí recorriendo el país, yo seguí hablando de temas relevantes para una reactivación económica, porque tanto que hablamos de una grave crisis de seguridad. La mejor política de seguridad es una buena política económica. Si es que para preocuparnos de que la juventud no sea cooptada por organizaciones delincuenciales y por la droga, démosle deporte, démosle salud, démosle acceso a la educación. En el Ecuador estamos graduando cada año 300.000 bachilleres para 90.000 cupos en la universidad, donde 210.000 quedan en abandono de educación y de trabajo. Esas realidades son las que ocurren en el país y en función de eso yo sigo trabajando, porque evidentemente uno se mueve también por el romanticismo que nos movemos la gran mayoría de ecuatorianos que amamos nuestro país y que entendemos que si es que no le cambiamos esta ruta de deterioro, todos vamos a estar mal. Yo quisiera también cerrar con algo, Fabricio. Si al Ecuador le va bien, a todos sin excepción nos va bien. Ver que a ti te va bien como comunicadora, como madre de familia, Fabricio, a ti también como comunicador y con cualquier hobby que tú puedas tener. Le iría bien al servidor público, al privado, al maestro, al estudiante, al empresario, al obrero. A todos nos fuera bien, pero hemos perdido una visión colectiva y por eso es que a todos nos está yendo mal. ¿Y cómo se da rumbo a un país? Desde la política. Y por eso sí te quisiera hacer un llamado a mis hermanas y hermanos ecuatorianos, que nos involucremos en la política, más allá de cuál es el pensamiento político que cada uno tenga, que en la diversidad se enriquece el debate, pero hay que involucrarse en la política, o de lo contrario, quienes ya lo han hecho mal, no nos van a salvar, sino nos van a seguir deteriorando. Correcto. Javier Hervás, gracias por el tiempo. Gracias. Nos queda clara su postura. Muy gentil. Muchas gracias. Muy bien, Javier Hervás, ex candidato a la presidencia de la República, nos ha confirmado en este espacio que no será candidato para la presidencia de la República en esta elección de 2023, más allá de que nos ha comentado que tras la elección de 2021 estaba trabajando en un proyecto político, pero Javier Hervás dice ya no hay tiempo para esta campaña, así como también ha criticado la decisión del presidente de la República de disolver a la Asamblea Nacional, lo que conlleva justamente estas elecciones anticipadas que serán convocadas este miércoles por el Consejo Nacional Electoral. Sobre eso vamos a seguir hablando tras la pausa, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.